Bienvenidos a mi canal nuevamente, señoritas y caballeros de séptimo grado. En esta oportunidad voy a socializarles con las actividades resueltas, la guía de aprendizaje de ciencia, salud y medio ambiente o ciencia y tecnología, semana número 5. Tomar nota de la fecha y luego tomar nota también de la información que contiene la tabla. Unidad número 2, propiedades de la materia. Semana 5, contenido, sistemas e instrumentos de medida. Recordarles para tener evidencia lo suficiente en su libreta de apuntes, es bien importante que vayan elaborando una síntesis de cada párrafo, un breve resumen básicamente para extraer las ideas principales que contiene la guía, la presente guía, y de esa manera pues garantizar de que usted está comprendiendo de mejor manera esta guía. Dice, ¿qué debe saber? Introducción. Las mediciones nos permiten interpretar, conocer y estudiar los hechos físicos como espacio, tiempo, masa, movimiento. Esos son los elementos más importantes. Estos hechos suceden en un medio natural. En este apartado nos centraremos en conocer sobre las cifras significativas y vamos a ver cuántas son las cifras significativas a partir del punto, por supuesto, al lado derecho, el redondeo, así como la notación científica. De la misma manera, un poco sobre los exponentes negativos y positivos en el cálculo de magnitudes. Por lo tanto, no solamente en matemática se puede visualizar o se puede desarrollar esta parte del redondeo, lo del espacio-tiempo, etcétera, sino que también aquí en la materia de ciencia y tecnología. Luego tenemos las cifras significativas. Al realizar una medición con un instrumento de medida, este nos devuelve un valor formado por una serie de dígitos, de los cuales siempre hay uno, el último, que estará afectado por un error. Entonces las cifras significativas son los dígitos en una medida que se conocen con seguridad, incluyendo un dígito que es incierto. Pero, ¿cuáles son las cifras significativas? Son las cifras correctas CC, cifras correctas, más la cifra estimada, CE. Y ahí vamos a ver, entonces, las cifras significativas se puede abreviar CS, es igual a las cifras correctas más la cifra estimada. Eh, y estas cifras significativas se refieren al número de cifras con las que se expresa una medición. Entre mayor sea el número de cifras significativas, más precisa es la medida. Por ejemplo, los termómetros digitales utilizados en la medicina práctica utilizan tres cifras significativas. Las dos primeras son cifras exactas y la última es una cifra significativa afectada por error, ya que probablemente la temperatura real estará formada por infinitos decimales imposibles de representar y que además no son necesarios para determinar si el paciente tiene fiebre o no. Entonces ahí es donde entra el redondeo. Y hay una pequeña regla que se utiliza en la materia de SMATE o en la materia de matemática, donde la cifra posterior pues debe ser igual o mayor a 5 para poder redondear la anterior. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice reglas para determinar las cifras significativas, CF. Número 1, pues cualquier cifra distinta de 0 se considera significativa. Esta puede ser entre 1 y 9. Ejemplo, 25,36 metros tiene cuatro cifras significativas. Se cuentan los números enteros y también los decimales. Y después de la coma o el punto, por decirlo así, tenemos las décimas, las centésimas. Entonces ahí contamos cuatro cifras significativas. Y tenemos 154 tiene, por ejemplo, tres cifras significativas. Este es un número entero y por lo tanto tienes tres cifras significativas. Se considera cifra significativa los ceros situados entre dos dígitos distintos de cero y los situados después de la coma o un punto decimal. Ejemplo, 2005,20 tiene seis cifras significativas. Contamos las cuatro que están a la izquierda de la coma o del punto y las siguientes dos. Pero si ya fuera o existiera una más o un cero más, pues ese ya
no sería una cifra significativa. O 34,00 tiene 4 cifras significativas. Sin embargo, no se consideran cifras significativas los ceros situados al comienzo de un número, un cero a la izquierda, pues tú sabes de que eso no cuenta mucho. Entonces ahí por lo tanto pues tenemos el 0,000,560, tiene 3 cifras significativas, es el 560. Entonces de esa manera vamos a visualizar. Por supuesto también tenemos el redondeo. Cuando realizamos algún tipo de operación matemática, se puede reducir el número de decimales que obtenemos para evitar trabajar con valores excesivamente grandes. Tú a veces haces operaciones aritméticas elementales y después del punto decimal pues aparecen muchos números, entonces ahí se puede aplicar las reglas del redondeo. Número uno, cuando el primero de los dígitos descartados es 5 o mayor de 5, la cifra anterior se aumenta en una unidad. Ahí tenemos el ejemplo. 45.000 y tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 2. Redondeando a 4 cifras significativas, significa 4, 5, 3, 6. Ahí tenemos 4 hasta el 6. Pues entonces significa que después del 6, si ese número es 5 o mayor de 5, se va a redondear el número 6 al inmediato superior. Ese 6 se va a convertir en un 7. Ahí lo tenemos, 45,37, dado que nos tenemos que quedar con 4 cifras significativas. Y vamos a descartar la quinta en adelante. Por lo tanto, queda 45,37. Pero si este es menor a 5, pues se mantiene la cifra anterior, pues igual. Ahí tenemos, por ejemplo, 123,64. Este tiene 5 cifras significativas. Pero después del 64, después del 4, el número 3 es menor que 5. Por lo tanto, no se va a aumentar el número 4 al inmediato superior, se va a mantener igual. Entonces, básicamente, eso es el redondeo. Tenemos aquí, por ejemplo, cuando sumamos o restamos, el resultado debe tener el mismo número de decimales por el valor que menos tenga. Por ejemplo, 12,07 más 3,2 es igual a 1,27. Ahí básicamente estamos redondeando. Y en la notación científica, pues algo similar. Lo único que ahí va de forma exponencial, con un exponente. En muchas ocasiones vemos escritas o escuchamos hablar de cantidades demasiado grandes o muy pequeñas para simplificarlas. Se utiliza la notación científica y eso pues lo puedes encontrar también en la calculadora científica. Bueno, y de hecho, la laptop que te ha proporcionado el Ministerio de Educación a través de tu escuela, esa laptop de marca Dell o HP o no sé qué marca es la que se te ha entregado, tiene calculadoras y dentro de ellas tiene la calculadora científica. Entonces ahí puedes también trabajarlo y poder descubrirlo. Y la notación científica es la que permite escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10, con un número a la izquierda del punto decimal. La fórmula para expresar los números en notación científica es la siguiente: A por 10 a la n, donde A básicamente puede ser un número x, y, z, y eso se eleva a la 10 a la n, donde 10 a la n pues va a llevar un exponente, no siempre va a ser un exponente positivo, por lo tanto también se puede utilizar un exponente negativo. A es un número real mayor o igual a 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente. Entonces, la A va a ser el coeficiente y n es un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. Y luego pues vamos a revisar la tablita. Números grandes, por ejemplo 500. Yo no quiero escribir 500, sino que lo quiero escribir en notación científica. Va a ser 5 por 10 a la 2 o 5 por 10 elevado al cuadrado. 5 por 10 al cuadrado. Entonces, al operar, al desarrollar el PO de esta multiplicación, me va a dar 500, porque 10 al cuadrado es 100 y 100 por 5 es 500.
Pero ese número lo podemos expresar también en notación decimal, 0.05. Dos números después del punto, lleva 0 décimas y 5 centésimas. Y en la notación científica, pues, es 5 por 10 a la menos 2. Si convertimos ese número decimal a notación científica. Luego 80.000. 80.000 sería 8 por 10 a la cuarta. Si decimos 10 a la cuarta, básicamente sería como 10.000. Y 10.000 por 8, 80.000. Pero en notación decimal diríamos nosotros 0.0008. Tenemos 4 números después del punto, décimas, centésimas, milésimas, 8 millonésimas. De esa manera. Y de forma, en notación científica tenemos ahí 8 por 10 a la menos 4. Y ahí tenemos también el otro ejemplo, y esa es la tabla número 1. Luego, pues en la notación decimal, pues se llama notación decimal a la escritura de los números decimales. Está basada en los múltiplos y submúltiplos del número 10. Ahí tenemos 3 décimos, por ejemplo, es decir 0.3 en notación decimal. Son 3 décimos. El denominador es 10, que tiene un 0. Se contará un lugar desde el 3. Ahí básicamente. Entonces ahí pues podemos tomar nota de ello. Recordad, tenés que ir elaborando un breve resumen para extraer las ideas principales de cada párrafo. Luego ahí tenemos pues la notación decimal y se refiere a la escritura de los números decimales. Está basada en los múltiplos y submúltiplos del número 10. Y entre las características de la notación decimal, pues un número sobrante, básicamente menor a la unidad, se representa como una fracción con denominador que sea múltiplo de 10. Ahí pues vamos a tener pues 3 décimos es igual a 0.3. 3 sobre 100. Como tenemos 3 números allá, básicamente entonces quedaría así. Así básicamente. Son 3 centésimos. Y pues ahí tenemos ejemplos. Puede escribir algunos 2 o 3 ejemplos. Y con esos 2 o 3 ejemplos basta para que no los escribas todos. Luego, pues ponte a prueba, vas a escribir las 5 aseveraciones que aparecen a continuación y pues la respuesta que mejor complementa cada aseveración, pues en este caso son verdaderos todos. Cifras significativas se refieren al número de cifras con las que se expresa una medición verdadero. Se denomina redondeo al proceso de eliminar las cifras, pues es verdadero. Notación científica permite escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10, verdadero. El exponente es positivo cuando la potencia de base 10 representa un número grande, pues es verdadero. Y el exponente es negativo cuando la potencia de base 10 representa un número pequeño, pues eso también es verdadero. Una vez que has escrito en libreta de apuntes esas aseveraciones con la respuesta que mejor lo complementa, pasa a escribir lo de las tareas de la semana. Podés elaborar las tablitas también y aquí pues ya está la respuesta sugerida. Dice sobre cifras significativas. Pues aquí sí, escribir las indicaciones y por supuesto también la respuesta sugerida. Dice, en un circuito electrónico se utiliza un multímetro que nos devuelve las siguientes medidas de intensidad de corriente en distintos puntos del circuito. Ahí tenemos 0.050 a 10.050A y 0.101A. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas cifras significativas tienen estas medidas? Pues la primera tiene 2 cifras significativas. La segunda pues tiene 5 cifras significativas. Y la tercera pues tiene 3 cifras significativas. Ahora redondea. Ahí pues tenemos 150 entre 8.65. Al redondearlo, pues nos va a quedar dejando 2 décimas y centésimas después del punto, 17.34. Y en la siguiente suma, pues vamos a obtener 36.1. Eso ya de forma redondeada. Luego vas a expresar los siguientes números pequeños en notación científica. 0,02 sería 2 por 10 a la menos 2. Recordad
números pequeños van a ir a la menos, va a ser un exponente negativo. 0,001 sería 1 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, porque tiene 3 décimas, centésimas, milésimas después de la coma. Luego tenemos otro que sería 5 por 10 a la menos 4. Luego 5.3 con analizar, es un punto a considerar, una clave. 5.3 por 10 a la menos 4. Luego tenemos 4.3 por 10 a la menos 8. Y finalmente tenemos 4.03 por 10 a la menos 10. Veamos 2, 3, 6, 9, 10. Considera, ¿verdad?, de que es importante tomar en cuenta, digamos, el procedimiento, verificar la parte visual para sacar, digamos, la respuesta final. Luego en el número 4 expresar los siguientes números grandes en notación científica. 500, como estos son números grandes, el exponente va a ser positivo. Para números pequeños, exponentes negativos. Para números grandes, exponentes positivos. 500 sería 5 por 10 a la 2 al cuadrado, 10 al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado es 100 y 100 por 5 son 500. Luego tenemos 1200, 1.2 por 10 a la 3 o 10 al cubo. Luego tenemos 2.5 por 10 a la cuarta, 2.56 por 10 a la cuarta, 5.2 por 10 a la quinta, 4.038 por 10 a la doceava. Básicamente, de esa manera se va a estar completando las actividades de la semana. Recuerden, semana o guía número 5 de Ciencia y Tecnología, séptimo grado. Espero que sea de mucha utilidad. Saludos y nos vemos en la próxima.